Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... Según Ezequiel García, analista e instructor en finanzas, así como director de Econométrica. Un gusto saludarte, Henkel. ¿Cómo estás? Te saludamos Albán Lozada y Unaya Menabar. Cada uno desde nuestras respectivas casas, pero bueno, con todas las ganas de escuchar tu visión acerca de todo lo que está ocurriendo y de tu particular visión del mundo en este momento. ¿Cómo estás, Henkel? Bien, saludos Albán y saludos para ti y bueno, felicitarlos porque en medio de esta crisis que le cambió la vida a todo el mundo, ustedes le están ofreciendo algo de cotidianidad saliendo al aire como normalmente lo hacen, como si estuviésemos en el mundo o en la Venezuela previo a todo esto, ¿no? Que ha sido muy duro Así es. que sí, ha sido muy duro para todos porque creo que la gente añora su rutina, su ganas de generar valor, de trabajar. Y bueno, y con el favor de Dios, en unas semanas podemos retomar esa cotidianidad y bueno, y celebrar que ustedes estén allí día a día como siempre lo hacen. Dios mediante, Henkel, aprovecho de saludarte y agradecerte también a ti que siempre estés disponible para escuchar tus interesantes, opiniones acerca del tema económico, sobre todo que obviamente uno se pregunta en un momento en el que el mundo está sufriendo lo que está sufriendo, ya no es una cosa de un país en particular, son todos los países del mundo y encontrando titulares como lo que dice el Banco Mundial, que la economía de América Latina y el Caribe va a caer 4.6% en 2020 por el COVID-19. Venezuela, ¿cómo queda allí, Henkel? Porque ya estábamos mal, pero honestamente con todo esto que está ocurriendo, pues no es muy difícil imaginarse el futuro. Sí, bueno, y esa cifra que nombras, si la noticia se lee, esta cifra es excluyendo a Venezuela. O sea, ellos están estimando que la región va a caer eso, sacando a Venezuela, y me imagino que ya anticipando que si incluyes a Venezuela, la caída va a ser peor. Como tú bien indicas, esta crisis o este mal es de todo el planeta. O sea, quizás es de estos eventos que nos une en medio de algo muy difícil, pero nos une. Pero a Venezuela nos agarra con unas particularidades no tan positivas, todo lo contrario, con particularidades negativas. Una economía que ya acumula ya va para 7 años de contracción económica, que muy probablemente al final de 2020 nos quede apenas un cuarto de la economía que teníamos 7 años atrás. Una economía en hiperinflación, una economía donde los medios de pago son escasos, una economía desmonetizada, sin crédito, sin recursos acumulados, sin posibilidades de financiarse. Y le estaba oyendo en el repaso las declaraciones de Oscar Torrealba y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esas particularidades hacen que esto nos pegue mucho más a nosotros que a otros países, y cito dos elementos importantísimos que Oscar también los destacaba. Uno, Venezuela no acumuló los recursos como para enfrentar un mal de este tipo, cosa que sí hizo Perú, ¿no? Y de hecho hoy hay un hilo de la ministra de Economía de Perú excelente de cómo se afronta una crisis de este tipo, pero claro, la afrontas de mejor manera si acumulaste recursos. Si no acumulaste recursos, entonces otra de las aristas que te pudiese ayudar, otra de las herramientas que te pudiese ayudar es que tuvieses acceso a financiamiento de multilaterales, cosa que, como ustedes bien indicaron, buena parte de los países están acudiendo. Venezuela no tiene nada de eso. Y si vas a lo más pequeño, a lo más de nosotros, imagínate el estado de las empresas después de 7 años de recesión económica. Imagínate el Sí. estado de los bolsillos de la gente después de 7 años que hemos hecho todo lo contrario. En vez de acumular patrimonio, lo que hemos hecho las empresas y los venezolanos es desacumular patrimonio para tratar de comprar tiempo y ver una Venezuela que realmente sea próspera y genere bienestar. Entonces nos agarra esta crisis en una situación muy, muy complicada y que ojalá que quienes tomen decisiones estén conscientes de ello y empecemos a remar hacia donde realmente debemos hacerlo.
Claro, lo que ocurre es que como tú dices, quien toma las decisiones tiene años peleándose con los socios más cercanos que teníamos, con los organismos internacionales que en un momento determinado nos pudieran prestar ayuda. Se ha encargado de lograr que buena parte de la comunidad internacional, sobre todo los países más fuertes, más poderosos, lo rechacen, lo desconozcan, etcétera. Entonces, bueno, ante esta circunstancia, ¿le vas a pedir dinero a quién? A gente que está a lo mejor tan quebrada como tú o que tiene unos problemas como por ejemplo puede tener China en este momento tratando de ver cómo hacen para lidiar con el COVID-19. ¿A quién se le pide dinero en este momento cuando te has encargado de minar todos los puentes que te unían con esas instituciones o con esos países? No, realmente no tienes. O sea, aquí el problema de Mm. fondo, y claro, es un tema complejo como para tratarlo por acá, eh, pero y que tiene un trasfondo político, oye, es generar las condiciones para que se Ujú. te abran las puertas. Eso yo entiendo que no es fácil, es complejo, pasa por tener voluntad política, pasa por ceder, y yo creo que en eso se nos van a ir las próximas semanas. O sea, porque hay que abrir las puertas, hay que generar las condiciones para que los recursos puedan entrar, porque nosotros, en el caso venezolano, después de todo esto lo que nos tocó vivir, que es literalmente una tragedia, eventualmente vendrán inversiones. O sea, no todo es financiamiento vía endeudamiento. Buena parte, ya cuando la economía mundial empiece otra vez a restablecerse, una de las grandes fuentes de financiamiento que nosotros vamos a tener que atraer es a través de la inversión, no el endeudamiento. Pero para ello necesitas generar condiciones políticas, sociales, económicas para que ocurra. Y no estamos lejos de ello, pero nuestra tarea como sociedad es darnos esas condiciones, discutirlas y presionar para que finalmente se den, porque depende de nuestras vidas, depende también la vida de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. Hay que pensar en un país ya más a largo plazo y no enfocarnos en esta coyuntura de esto sí, de hacer todo lo posible para conservar el poder. Eso al final no va en beneficio de los venezolanos, de 30 millones de venezolanos, y también, y esto es algo que a todos nos pega de una u otra forma, también, oye, que tengamos un país que sea atractivo para que la gente se regrese. No de manera obligada Claro. como está ocurriendo ahorita, pero sí que sea un país próspero para que buena parte de los venezolanos que están afuera también regresen. Mm. Henkel, en condiciones, digamos, en un país con una, eh, a ver, con una economía relativamente estable, cuando se enfrenta algo que realmente se escapa de las manos, una pandemia, hay que hacerle frente, se habla de una, digamos, una recesión económica mundial, en un país con una economía relativamente estable, y que además funciona relativamente normal. ¿Qué debería ocurrir? Porque obviamente no me estoy refiriendo a Venezuela. Venezuela tiene unas circunstancias muy particulares que está enfrentando. Pero en un país relativamente normal, ¿en cuánto tiempo podría levantarse luego de superar una crisis de salud como esta? Oye, la pregunta es difícil porque precisamente eso es lo que están discutiendo. Va a depender de cuando empieces a retomar las actividades. Esto es algo que ya España está tomando algunas medidas. En Estados Unidos también van a empezar a discutir de manera profunda cuándo reabrir y cómo hacer esa progresión. Pero yo estimo que en un año tienes algo de normalidad, cosa que también va a coincidir también con la aparición de la vacuna, ¿no? Que se estima que a finales de este año estén pruebas y que se empiece a suministrar, sobre todo a las personas que están involucradas en el área de salud. Me imagino que posteriormente a los sectores más vulnerables o a las edades más vulnerables, que son las personas de mayor edad. En un año deberías tener algo de normalidad. Lo que pasa es que en ese año el golpe económico es durísimo. Y en Sí. eso también andan los países, ¿no? Si acumulaste recursos, enfrentarlo es mucho más fácil. La idea, en la línea general de esto es en este periodo tratar de hacer políticas de estímulo fiscal, de pagar ciertas cosas, el mismo Estado que pague ciertos servicios, que también sea una fuente de financiamiento, de también facilitar las fuentes de financiamiento para las empresas, porque la idea general que de este tipo de políticas es tratar de diluir la dura carga
económica que tiene una pandemia como esta en el tiempo. Es la única manera de sobrevivir, cosa que no han entendido en otros países de una manera clara, pero en Venezuela estamos, pero no se imaginan lo lejos. O sea, aquí el nivel de miopía y de inoperancia que estamos viendo con respecto a la parte económica, que no es nueva, oye, realmente preocupa y que poco a poco vamos a ver las consecuencias. Y la misma presión, me imagino que los obligará a empezar a tomar medidas en lo económico y quizás en esto lo vamos a poder ver en los próximos días. Así es, fíjate, Henkel, que, bueno, esta pandemia está dejando como muchas enseñanzas, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que para poder proteger a tu población y a tu país, pues más vale invertir en salud, en educación, en tecnología, que en armas y en cañones y en baterías antiaéreas. Para poder trabajar no es necesario que estemos todos en el mismo sitio. Bueno, da las posibilidades de que a través de la tecnología tú puedas trabajar a distancia. Eso te va a ayudar a contaminar también mucho menos el planeta. Digamos, hay un montón de enseñanzas que yo creo que están quedando de todo esto, además de todos los valores que tienen que ver con fijarte más en lo interno, en lo familiar, en los valores más básicos y más individuales de cada uno, que tanto estar pendiente de cómo te van a ver los demás, porque te ocurren cosas como esta y la solución, la única solución es aislarte, es quedarte en tu casa y ver cómo lidias tú con esas circunstancias. En el caso tuyo, el caso de Henkel García, ¿qué te ha dejado esta situación, esta pandemia, este periodo de cuarentena que se nos va a alargar todavía por 30 días más? No sé, si pudieras sacar alguna conclusión hasta ahora de lo que ha sido esta experiencia. Oye, yo estoy muy malo para hablar de mí, pero voy a intentarlo, ¿no? Okay. Mira, lo que este tipo de crisis, que para mí es la primera, ¿no? Pues mi generación no le tocó vivir ninguna guerra ni algo de este tipo, es mostrar lo frágil que somos los seres humanos. Y esa sensación no es muy cómoda para muchos. Yo sí tengo que aceptar, y algo que recomiendo abiertamente, pues no tengo ningún tipo de pena de decirlo, las terapias psicológicas ayudan muchísimo, ¿no? Porque hay un área de muchos de nosotros emocional que está allí, que también se revela en este tipo de situaciones y que esa misma parte emocional le resulta muy duro asumir lo frágil que somos los seres humanos, que hay que fortalecerla, sin duda alguna, y quizás estos momentos te invitan a hacerlo, porque necesitas esa fortaleza. Después es un trabajo muy duro y de cada quien logras hacerlo, ¿no? Reconciliarte con esa parte emocional que en buena parte de todos estos problemas vienen desde la misma infancia, de niñez, que a veces ni nos acordamos de lo que nos tocó vivir de chamos y cómo fueron esas herramientas que de chamos logramos desarrollar, herramientas que nos sirvieron en algún momento, que no nos permitieron ser fuertes emocionalmente o sanos emocionalmente, pero que hoy ya como adultos ya es otra aproximación la que debes tener. Una vez que tengas eso fuerte, fortalecido, entonces enfrentar este tipo de crisis es relativamente más sencillo. Entonces puedes lidiar con la soledad, puedes lidiar con tener paciencia, con ver el mundo desde otras perspectivas. Entonces, bueno, quizás el llamado que uno puede decir en este momento, porque creo que todavía nos quedan unas cuantas semanas de esta misma dinámica, es hacer ese esfuerzo, ¿no? De cómo fortalecernos emocionalmente, porque eso nos va a servir en esta coyuntura y sin duda alguna nos va a servir también para nuestra vida en el futuro, una vida post-pandemia. Tú sabes, Henkel, que cuando yo veo esa cantidad de videos que están rodando por allí, de qué manera se le brindan aplausos todas las noches al final de la jornada, que no es la final de la jornada, por supuesto, para todos los trabajadores ligados al sector salud en todos los países del mundo. Es una gente que trabaja sin descanso realmente. En nuestro país está tan afectado el sector salud y se ha subestimado y se ha pisoteado, si se quiere, el inmenso esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud en Venezuela, con sueldos terribles, muy mal pagados, han luchado hasta decir basta por hacer que se escuchen sus peticiones y se les valore, que se les dé el valor que realmente merecen. Yo diría,
¿Qué enseñanza dejaría específicamente para nuestro país tener que enfrentarse a una situación como esta y además sentir miedo, pánico de que no se pudiera controlar? Haciendo la salvedad, Henkel, y hay que decirlo que gracias a Dios que se tomaron, decisiones serias inmediatamente con respecto al confinamiento para evitar que esto se expandiera. Pero para el sector salud, que vienen trabajando y luchando durante tantísimo tiempo por sus reivindicaciones económicas y que se les dé el valor que realmente se merecen, ¿qué se le podría decir a quienes llevan el poder en nuestro país para que ese sector sea especialmente escuchado? Bueno, no solamente, yo creo que no es los factores de poder quienes deben estar conscientes de esto, ¿no? De hecho, los mismos sistemas de salud están siendo cuestionados en varias partes del mundo, más en el nuestro, ¿no? Que tenemos una deficiencia clara. Destacar la importancia, porque yo te digo algo, hay dos profesiones a las cuales yo me rindo, y sobre todo los profesionales que se han quedado en Venezuela. Uno, sin duda, son los médicos, que muchos de ellos pudieron hacer una vida mucho más cómoda fuera de Venezuela y decidieron prácticamente trabajar por vocación, ni siquiera por remuneración, sino por vocación acá en Venezuela. Y lo otro son los profesores, los maestros, que también tienen unos salarios de miseria y que muchos de ellos también pueden hacer vida afuera y se queden acá dando clases prácticamente sin pago, ¿no? Como sociedad debemos destacar y agradecerles a todas estas personas que se quedaron ejerciendo por vocación y que en el futuro eso una sociedad sana debería recompensarlo. Pero tenemos que, es un momento apropiado para empezar o repensar cómo debe ser ese sistema de salud, y yo lo extendería también al sistema educativo que queremos en el futuro. Pues son dos áreas esenciales, porque si hay algo en lo que un Estado debe concentrarse, no a meterse en la actividad económica privada, no a meterse a ser un Estado productor. Si hay dos áreas en las cuales un gobierno, un Estado debería concentrarse, es en salud y en educación. Que, oye, aquí puedes rebotar muchísimas ideas valiosas, o sea, ¿por qué no ir a un sistema donde haya la coexistencia, bueno, que nosotros más o menos la tenemos, pero que sea eficiente, de salud pública y salud privada? Donde tengas un mecanismo de subsidio directo y aquellas personas que quieran atenderse en una institución privada puedan hacerlo. O sea, porque el subsidio sea directo, que no sea un subsidio realmente a la oferta o al servicio en sí, sino que la gente opte. Igual aplica también para las escuelas públicas y escuelas privadas, porque no dar un subsidio directo para que estas personas, si quieren meter a sus chamos en una escuela privada, lo puedan hacer y que el subsidio sea de esa manera, que está más que demostrado que es mucho más eficiente. Esto es solamente para votar unas ideas. Yo no tengo la solución, no así es. tengo la respuesta, pero que hay que discutirlo sin duda alguna. Definitivamente, bueno, todos esos cambios, estos giros que pudiera tener la manera de conducir los países va a depender mucho de qué tan fortalecidos o qué tan debilitados resulten sus gobiernos luego de esta pandemia. Porque si hay unos gobiernos que sienten que se la comieron, que lo están haciendo buenísimo, que todo les ha salido bien, que todo les ha salido maravilloso, pues no tienen ningún motivo para cambiar. Ahora, los que asuman que a lo mejor han tenido problemas en la conducción de la crisis, en cómo lo han afrontado, bueno, a lo mejor sí se les plantea la necesidad de dar un giro hacia otra manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Todo va a depender de qué percepción hay con relación a cómo se sale de toda esta situación. Pero bueno, al regreso de la música, Henkel, me gustaría también hablar en torno a luego qué empresa podría, o qué sector más que empresas, qué industria, qué sector pudiera tener como una recuperación más rápida que otra. ¿A quién le va a costar más que a otro poder remontar esta caída de la pandemia del coronavirus?